ustedes? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra iglesia Alcanzando Generaciones en Garland, Texas. Te invitamos para que te quedes y disfrutes este servicio para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a comenzar con una oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Invocamos tu presencia en este lugar para que tu guianza sea en favor de todos y cada uno de nosotros. Queremos ministrar estas alabanzas y cantos que honran tu nombre, así como proveer una palabra que aliente nuestras vidas. Pero solamente será posible si tú estás con nosotros y nos guías en esta honorable función, Señor, que pretendemos presentarte y servirte con todo nuestro corazón. Por favor, está con nosotros, bendice a quienes nos están escuchando y bendice también a esta tu iglesia. Te lo suplicamos todo y te damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Iniciamos entonces. Gracias, mi hermano Ricardo, por hacer la bienvenida en nuestra oración. Abrir este culto. Vamos a empezar con unos cantos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con este canto que dice pueblos todos. Usted viendo allí, es un adorador de Dios. Estoy agradecido.
sentado en el trono, y Él es el Rey, que Él es el Rey, y no hay ninguna palabra que nosotros podemos explicar que Él es glorioso y grande y majestuoso. Pero vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Con este cántico se llama Con tu sangre. Y se llama Con tu sangre porque Jesús vino aquí y derramó la sangre para redimirnos de la muerte. Con tu sangre nos ha redimido para nuestra vida. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltamos tu nombre.
exaltamos su nombre en alto. Ahora le pido a nuestro hermano Ricardo que nos va a dar la palabra de Dios. Pasamos. Gracias. Muy bien. Qué hermoso es bendecir el nombre de nuestro Señor y expresar cantos con alegría que honran su nombre. Vamos a entrar a la palabra del Señor y le damos las gracias a Él. Señor, gracias por darnos la vida el día de hoy y la gran oportunidad de compartir tu palabra para que fortalezca nuestro corazón, nuestro espíritu, nos dé guianza, nos corrija y nos ayude a la espera de tu amado Hijo. Por favor, fortalece nuestra fe y síguenos estimulando para seguir adelante y no desmayar. Te lo suplicamos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, en esta tarde quiero compartir la palabra del Señor. Hoy se celebra el 4 de julio, Día de la Independencia en este país, aquí en los Estados Unidos, bajo unas circunstancias que envuelven todo el mundo, como ustedes saben, las situaciones que estamos pasando en todas las naciones. Pero se celebra el Día de la Independencia, hermanos, pero la clave de esta tarde es reconocer que no hay independencia sin Jesucristo, porque el ser humano es dependiente o codependiente de algún vicio, de alguna adicción, de alguna práctica, de algún hábito. El ser humano sin Cristo se hace dependiente de algo, de alguien, o necesita para vivir de los efectos de sustancias o de ciertas cosas para su vida. Por eso es común escuchar el término que es una persona codependiente. Es codependiente del alcohol, de alguna adicción, alguna droga. Incluso hay personas que son codependientes de otras personas. No pueden, entre comillas, vivir si no es con la presencia de alguien, de otra persona. Y sienten que sin esa persona su vida pierde sentido, o se mueren, o no pueden vivir. No hay independencia sin Cristo. Mientras no esté Cristo en la vida del ser humano, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese adolescente, ese joven, será codependiente de sus circunstancias, de sus hábitos, de sus propios pensamientos, y así no podrá avanzar. Todos necesitamos a Jesucristo para ser verdaderamente libres, verdaderamente libres. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo número 2, el apóstol escribe esta epístola a este joven pastor, porque Timoteo era un pastor joven, muy joven, y en el capítulo 2 le da una serie de recomendaciones para la vida práctica que para nosotros tiene una aplicación muy importante. Capítulo 2, verso 1 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así empieza hablando el apóstol Pablo a Timoteo, con un gran amor, con un gran cariño. Hijo mío, ¿sí? Porque él lo había instruido, lo había preparado, lo había entrenado desde su juventud. Y de hecho el apóstol Pablo anteriormente hace referencia a su mamá y a su abuela de Timoteo. Hace referencia a ambas mujeres porque ellas conducen o son partícipes de la fe de este joven. Pero le dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate porque la gracia, la misericordia de Jesús lo es todo para ti y para mí.
La gracia del Señor, el máximo sacrificio en la cruz y que nos ha otorgado y nos otorga por medio de la fe, es el centro de nuestra vida. La entrega de Jesús, su obra en favor de nosotros, su regalo de gran valor es para ti y para mí. Dice, esfuérzate. Jesús lo ha hecho todo. Ahora solamente a ti y a mí nos corresponde correr la carrera que tenemos por delante. Además, el apóstol dice en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo nos está diciendo, Dios aún está buscando hombres idóneos, hombres que sean fieles, hombres que sean de fe, hombres que cumplan con el cuadro, el nivel, la demanda del Señor, con un propósito: enseñar a otros, entrenar a otros, preparar a otros. Y el apóstol Pablo se pone prácticamente como un ejemplo, lo que has oído de mí. Es decir, sus referencias como hombre de Dios estaban por delante. Y tú y yo, como hijos de Dios, también tenemos el mismo llamado, la misma demanda, el mismo compromiso. Tú y yo hemos recibido de alguien instrucción, preparación. Alguien nos evangelizó, alguien nos ha conducido por medio de la fe para ser hombres idóneos, para servir también a nuestra generación. Hombres enteramente preparados para servir, para ministrar, para colaborar en la obra de Jesucristo hoy en nuestra generación que nos ha tocado vivir. Y es una generación que tiene retos muy importantes, que tiene desafíos muy emocionantes, valga la expresión, pero nos ha tocado vivir una etapa en esta vida que solamente tomados de la mano del Señor Jesús podemos llevarla adelante. Por lo tanto, en el verso 3 el apóstol Pablo afirma: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo afirma que todo aquel que ha sido llamado por Jesucristo, bien podemos decir que somos siervos, que somos hijos de Dios, que somos colaboradores, que somos discípulos, que somos cristianos, que somos hermanos. Pero Pablo dice ahora, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aunque esto lo utiliza de una manera metafórica, simbólica, que somos soldados, en la práctica esto es muy importante, porque ya dejamos la vida que teníamos antes y ahora formamos parte del ejército de la fe de los hijos de Dios. Y un soldado, hermanos, un soldado es una persona que se caracteriza por su disciplina, que se caracteriza porque está sujeto a la autoridad de su sumo comandante, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo ahora somos soldados que representamos al Señor y su reino. Un soldado que debe estar dispuesto a sufrir penalidades, es decir, pagamos el precio de nuestro servicio. Pagamos un precio por servir al Señor. Pagamos un precio por ser soldados de Jesucristo. Un soldado cuando va a la guerra, cuando sale, va bien uniformado, su ropa bien almidonada, bien planchada, con las botas bien limpias, boleadas. Pero cuando regresan del campo de batalla, cuando regresan de su misión, cuando regresan del trabajo que han hecho, no regresan como se fueron. Muchas veces vienen lastimados, vienen golpeados, la ropa ya no la traen igual, vienen fatigados. Pero sabes una cosa, eso es parte del servicio al Señor. Ningún trabajo que se hace para el Señor es en vano. Ningún trabajo, por sencillo que parezca, por simple aparentemente que sea, porque en la obra de Dios
y en el servicio dentro y fuera de la iglesia no hay trabajo pequeño. Todo trabajo para el Señor es honroso y representamos al Señor Jesús. Tú pues, dices, sufre penalidades. No siempre todo es gozo, no siempre todo es alegría, aunque también somos llamados a tener gozo en medio de toda circunstancia. Pero es necesario sufrir penalidades porque ahora somos soldados del Señor Jesús. Verso 4. Ninguno que milita, utiliza el apóstol términos militares, ¿verdad? Ninguno que milita, es decir, que está involucrado en el ejército del Señor, dice, se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que forma parte de ese ejército se involucra en los negocios de esta vida. ¿A qué se refiere? Se refiere a participar, a colaborar, a enredarse, a influenciarse de los pensamientos de este mundo contrarios a la voluntad de Dios. Y hoy en día hay una serie de corrientes de pensamiento ideológicas contrarias a la voluntad, contrarias a la palabra de Dios. Hay una serie de pensamientos que chocan irremediablemente con lo que el Señor ha establecido. Ninguno que milita se enreda. Mira, enredarse es como caen los insectos en una telaraña. Quedan atrapados y por más que se esfuercen, no pueden salir adelante. No podemos enredarnos en los estilos de vida de este mundo porque quedamos atrapados. No podemos separarnos de la disciplina del ejército del Señor. Yo como soldado de Jesucristo no puedo, no debo apartarme y dejarme enredar de los negocios de este mundo, de sus prácticas, pensamientos o acciones, siendo contrarias a la palabra del Señor, por un motivo muy importante. Dice inmediatamente, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor te ha tomado a ti y a mí por soldado. Lo que hacemos, nuestra integridad, nuestra santidad, nuestro estilo de vida, el apartarse de aquello que nos contamine, el motivo principal es por agradar a aquel que nos llamó, agradar a aquel que nos salvó. Hoy, cada día, Señor, yo deseo agradarte. Cada día que amanece, Señor, voy a agradarte. Por eso, sea que estemos trabajando, sea que vayamos a la escuela, aunque estemos en casa, en nuestras prácticas, en nuestros hábitos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, lo que voy a hacer, lo voy a hacer para agradarte. Por eso no me voy a enredar en las cosas de este mundo. La palabra del Señor es clara. Tú perteneces al ejército del Señor. Por lo tanto, ninguno que forma parte de ese ministerio, de esa militancia, ninguno que está sirviendo al Señor, se enreda en las cosas de este mundo, a fin de agradar a aquel que me salvó, que me rescató, que me llamó, que me amó y que dio su vida por mí. Y que no solamente eso, sino que ha resucitado y que viene por segunda vez por ti y por mí. Añade el apóstol Pablo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de los atletas. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿En cuántas ocasiones hemos escuchado de algunos deportistas que son suspendidos porque hicieron trampa? Porque tal vez tomaron algún medicamento o algún producto para rendir más en su deporte, en su práctica. Y después, cuando es descubierto, es suspendido, o en los Juegos Olímpicos les quitan su medalla.
porque no participaron, porque no lucharon, porque no corrieron la carrera o porque no hicieron su maratón de la forma correcta. Hicieron trampa o pretendieron hacer trampa. Por eso dice ahora el apóstol, ¿sabes una cosa? Tienes que luchar legítimamente, tienes que seguir las normas, tienes que seguir las reglas. En la carrera cristiana no hay atajos, no hay atajos para llegar a la meta. Tenemos que correr nuestra carrera con paciencia, con el objetivo claro hacia Jesucristo, con la resistencia. No se trata de llegar primero, nuestra carrera no es para llegar primero, nuestra carrera es solamente llegar. Nuestra carrera es alcanzar la meta, no es llegar primero, sino llegar ante la presencia del Señor. Además añade, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, y eso tiene mucha lógica. Por lo menos para el Señor es claro. Quieres alcanzar una meta, quieres obtener el fruto, quieres obtener el premio de aquello que estás esperando, y pone como ejemplo el labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Cómo se obtendrá la cosecha si antes la tierra no es preparada, si antes no es sembrada, si antes no se le provee el agua necesaria, el abono necesario para que crezca ese fruto y en su tiempo se tome del fruto? Y qué gran satisfacción cuando eso llega a la mesa, el fruto, el resultado del trabajo. Espiritualmente somos también llamados a trabajar para obtener el fruto. Tú y yo, como hijo de Dios, somos llamados a colaborar en el reino de los cielos, proclamando el Evangelio, para que otros hombres, mujeres, jóvenes o niños reciban a Jesucristo, lo conozcan, lo descubran, conozcan su voluntad y por medio de la fe lo reciban en su vida. El apóstol Pablo, además de todo esto, nos dice a ti y a mí: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¡Qué gran consejo! Considera mis palabras, tómalas en cuenta, tenlas presentes, analízalas, medítelas, compréndelas. Todas estas palabras que te estoy diciendo. Y añade una bendición ante el Señor. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Y esto es algo que todos necesitamos: ser sensibles a la palabra del Señor, entender su voluntad, comprender su voz, discernir su palabra, para que en estos momentos, en estos tiempos tan peligrosos, como buen soldado de Jesucristo, podamos discernir el tiempo que estamos viviendo, discernir y entender la etapa que está pasando, no solamente por las situaciones de salud que estamos viviendo, sino los tiempos ideológicos, políticos, sociales, culturales, hasta económicos que estamos viviendo. Y no que ignoremos la etapa que está pasando. Esta etapa es sumamente importante. Verso 8: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol nos dice a todos nosotros: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de su obra, de su palabra, de su mensaje, pero también de su sufrimiento. Acuérdate de Él porque Él lo dio todo por ti y por mí. Y si Él dio la vida por mí, ¿cómo no vivir para Él? Él dio su vida, derramó su sangre en favor nuestro. Ahora nos resta a ti y a mí dar nuestra vida en favor de Él, siendo un soldado de Jesucristo. Además añade:
que el apóstol mismo en carne propia había sufrido penalidades, prisiones, prácticamente como un delincuente. Pero aún con todas las circunstancias, aún con lo que experimentó Jesucristo mismo hasta llegar a la cruz del Calvario y haber resucitado, y aún el apóstol Pablo con todos los padecimientos que experimentó, dice claramente: sea cual sea la circunstancia o la situación, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios tiene el poder necesario para seguir transformando vidas. Pero esta palabra tiene que ser llevada. Esta palabra tiene que ser ministrada. Esta palabra debe de ser transportada a los corazones, a las mentes. ¿Cómo otros creerán si no les predicamos? Otros, ¿cómo sabrán si no se les enseña? Otros, ¿cómo podrán ser libres o, como dijimos al principio, verdaderamente independientes? Porque recuerda, se puede celebrar el Día de la Independencia, pero realmente las personas sin Cristo son codependientes o son dependientes de algo o de alguien. Pero la verdadera libertad y la verdadera independencia del pecado, de los hábitos, de las prácticas y de todo lo que le hace daño, es cuando Jesucristo viene a nuestra vida y la transforma y la renueva y nos hace hombres y mujeres nuevos, una vida que progresivamente se va transformando y refleja a Jesucristo en mi vida y en mi corazón. Por lo tanto, dice el apóstol, verso 10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sí, se paga un precio, mis hermanos. Se paga un precio por impartir la palabra, por compartirla. Habrá quien la acepte, habrá quien no. Habrá quien la rechace, habrá quien no. Pero tu trabajo y el mío es compartir ese mensaje. Hoy tenemos un doble reto: compartir el Evangelio. Tal vez las circunstancias de salud que nos afectan, muy pocos están dispuestos a recibir a alguien en el hogar. Pero te voy a decir una cosa: utilicemos los medios que tenemos a nuestro alcance, los medios de comunicación como este, y compartir el Evangelio con un amigo, con un familiar, con un vecino, con alguien que te lo permita, con una videollamada tan solo. La palabra del Señor no está presa, la palabra del Señor no está limitada, la palabra del Señor hoy está más poderosa que nunca. Y a ti y a mí nos toca soltarla, liberarla y permitir que tenga el efecto necesario en la vida de alguien. Palabra fiel es esta, dice el apóstol: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Mientras tú y yo nos mantengamos en la fe, pase lo que pase y suceda lo que suceda, puedes estar seguro que por medio de la fe que tú y yo experimentamos, estaremos con Él por siempre. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos por causa de su nombre, por causa de nuestra fe, hay un galardón para ti y para mí. Yo sé que no nos gusta sufrir, pero te voy a decir una cosa: los tiempos que estamos viviendo, esta pandemia, va a poner a prueba, o está poniendo a prueba, la fe de muchos cristianos. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. ¿Y qué peligroso es esto? Y el Señor Jesús lo dijo claramente: en aquel día
si alguno me negare con sus hechos, con sus acciones, con su actitud, sin negar mi presencia en su vida por su forma de vivir o de hacer o de hablar o de pensar o de actuar, si él me niega incluso en la fe delante de otros, él también nos negará. Qué delicado y qué importante es esto, hermanos. Pero verso 13 dice: si fuésemos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel esperando que regresemos. Él permanece fiel esperando que volvamos en sí. Nos da tiempo y tiene paciencia, al menos hasta el día de hoy. Porque ni tú ni yo sabemos mañana qué tendrá la vida para nosotros. Él permanece fiel porque es parte de su esencia, es parte de sus virtudes, es parte de su amor. Pero tú y yo tenemos que corresponder con fidelidad, con entrega y con pasión la obra que ha hecho en nuestro favor. Él no puede negarse a sí mismo. Esto es parte de sus cualidades y de sus características. De esa manera, hermanos, el apóstol Pablo, recapitulando, nos dice, para terminar este asunto, dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú y yo somos llamados soldados de Jesucristo. Pero un buen soldado, no un soldado desertor, un soldado que se sujeta a su comandante y está dispuesto a seguir sus instrucciones. El galardón, el premio, la bendición está ahí delante. Te invito en el nombre de Jesús a que juntamente con tu familia, juntamente con tu casa, abraces estas palabras, las hagas tuyas, las hagas propias, y que podamos poner en balanza y peso nuestra fidelidad y nuestro amor por el Señor, y que Él nos dé sabiduría, entendimiento y comprensión en todo, y que su salvación sea en favor de ti y de tu casa. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que si este día tienes algo que festejar o que celebrar hoy, este 4 de julio, recuerda, la verdadera libertad y la verdadera independencia de todo lo negativo, de todo lo malo, solamente me la da Jesucristo. Gloria sea a su nombre. El Señor te bendiga. Gracias, mi hermano. Les invito a cantar este último canto para despedirnos de este culto. Se llama Preciosa Sangre. Preciosa sangre, por